Hola, es la profesora Aida Montezuma. En estas láminas les voy a mostrar cómo calcular la derivada de la función compuesta. Veamos ahora el siguiente teorema, conocido como regla de la cadena. Sea G derivable en X y F derivable en G de X. Entonces, la compuesta de G con F también es derivable en X y su derivada viene dada por F' evaluada en G de X por G' de X. G' de X es conocida como la derivada interna de la función. Consideremos el siguiente ejemplo. Sea f la función definida por f de x igual a 3x menos 5 elevada a la 4. Observa que f es la compuesta de dos funciones. Para calcular su derivada debemos aplicar la regla de la cadena. Tendremos entonces que f' de x es igual a 4 por 3x menos 5 elevado a la 3 por su derivada interna, que es 3. Resultando entonces que f' de x es igual a 12 por 3x menos 5 al cubo. Consideremos ahora el siguiente ejemplo. Sea f de x igual a coseno de 3x menos 5 elevada a la 4. En este caso, f es la compuesta de tres funciones. ¿Sabes cuáles son? Para calcular su derivada debemos aplicar entonces la regla de la cadena, pero en este caso generalizada para tres funciones. Tendremos entonces que f' de x será igual a la derivada del coseno, que es menos seno, pero evaluada en 3x menos 5 a la 4, por la derivada interna, que sería 4 por 3x menos 5 al cubo, por su derivada interna, que es 3. Queremos ahora calcular la derivada de la función f definida por raíz quinta del cociente de x cuadrado menos 7x entre x más 1. Observa que f de x puede ser escrita como x cuadrado menos 7x entre x más 1 elevado a la quinto, es decir, f de x de la forma g de x a la n. Tendremos entonces que f' de x es igual a un quinto por x cuadrado menos 7x entre x más 1 elevado a la un quinto menos 1, que sería menos 4 quintos, por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de un cociente. Aplicando la fórmula del cociente tenemos que denominador al cuadrado, denominador por la derivada del numerador, que es 2x menos 7, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Veamos ahora el ejemplo 4. Sea f de x igual a tangente cuadrado de 5x. Hallemos f' de x. Observa que tangente cuadrado de 5x es igual a tangente de 5x al cuadrado. Por lo tanto, su derivada será 2 por tangente de 5x, por la derivada interna, que será secante cuadrado de 5x, por la derivada interna de 5x, que es 5. Consideremos el ejemplo 5. Sea f de x igual a seno de x a la 4 más 2 por 3 menos 2x a la 10. Es decir, tenemos seno de un producto. Entonces, ya que aquí hay una compuesta, debemos aplicar la regla de la cadena para calcular f' de x. Tendremos entonces que f' de x es igual a la derivada del seno, que es coseno. El coseno evaluado en x a la 4 más 2 por 3 menos 2x a la 10, por su derivada interna. En este caso, para calcular la derivada interna, debemos aplicar la fórmula de la derivada de un producto, obteniendo así derivada de la primera, que es 4x a la 3, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda.
Pero para calcular la derivada de la segunda función observamos que tenemos una compuesta y hay que aplicar la regla de la cadena. Y su derivada sería 10 por 3 menos 2x a la 9 por su derivada interna, que es menos 2. Consideremos ahora el ejemplo 6. Sea f la función definida por fx igual al seno del seno cubo de x cubo menos 3. F es la compuesta de varias funciones. ¿Podrías decirme cuántas? ¿Y cuáles son? Al aplicar la regla de la cadena resulta que f' de x es igual a la derivada del seno, que es coseno, evaluado en seno cubo de x cubo menos 3 por su derivada interna. Es decir, la derivada de la función seno cubo de x al cubo menos 3. Su derivada será, al aplicar la regla de la cadena, 3 por seno cuadrado de x cubo menos 3. Por su derivada interna, que sería la derivada del seno. La derivada del seno es coseno de x al cubo menos 3, por su derivada interna, que es 3x cuadrado. Veamos ahora el ejemplo 7. Sea g una función real de variable real derivada en r. Determinemos f' en función de g', si f de x se define como el cociente de g de 3x más 1 entre x a la 6 más 2x. Para calcular f' de x, observemos que f de x es el cociente de dos funciones. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de la derivada de un cociente, la cual es denominador al cuadrado, denominador por la derivada del numerador. Pero el numerador es una función compuesta y aplicamos la regla de la cadena. Entonces la derivada del numerador será g' de 3x más 1 por su derivada interna, que es 3, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 6x a la 5 más 2. Finalmente, consideremos el ejemplo 8. Sean f y g dos funciones reales de variable real derivables en r. Determina f' en función de g', si f de x es igual a 2 por la raíz cuadrada de g de x más g de x, más raíz de 3. Tendremos entonces que f' de x será igual a 2, que es la constante, por la derivada de esta raíz, la cual es una compuesta, y su derivada es un medio de g de x más g de x elevado a la menos un medio, por la derivada interna. La derivada interna será g' de x más g de x, por su derivada interna, que es 1 más g' de x, más la derivada de raíz cuadrada de 3, la cual es 0, porque raíz cuadrada de 3 es una constante.